El tema tiene que ver con la moralidad, el tema tiene que ver con el ser moral, tiene que ver con lo amoral, lo inmoral y su relación con el cerebro. No te lo puedes perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. La verdad es que desde la vez pasada que nos acompañó el doctor Gerardo, híjole, nos quedamos algo picados. De hecho, allá en casa ustedes nos lo hicieron saber, Gerardo igual y su servidor igual. Quedamos como que este tema da para mucho más, sobre todo tomando en cuenta de que creemos, en lo particular su servidor, que la moral y la ética tienen un periodo de crisis. No teóricamente, no en el sentido de que todos nos creemos morales y éticos, en el sentido de su aplicación. Ahí es donde, a pesar de sentirnos morales y éticos, no siempre la aplicación es lo que pudiera considerarse moral y ético. Gerardo, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros para platicar este tema tan interesante. Pues sí, como comentabas, hace un tiempo había venido y había platicado sobre eso, pero es un tema que es más o menos extenso. Claro. Y me había quedado, yo creo que platiqué como una tercera parte de lo que tenía que platicar. Mi plan es hablar ahora la segunda tercera parte, ¿no? De todo este rollo. ¿Cómo no? Entonces, perfecto. Y nos acompaña contigo Jonathan Isaac Flores. ¿Tú eres licenciado en filosofía? Sí, buenas noches. Soy licenciado en filosofía y también la maestría que hice también es en estudios filosóficos. Ok, perfecto. Que nos vas a dar aquí un apuntalamiento en algunos temas filosóficos de la moral. Pues vamos a tratar de hacerlo, esperemos que sí. Bienvenido. Gracias. Pues de hecho, yo creo que esta primera parte lo podemos dedicar un poco a esto, ¿no? A entender qué sería esto, cuestión de la ética, la moral y esas cosas. Y bueno, yo tengo como mi filósofo de cabecera, los pocos que he leído, porque confieso que no soy muy afán, me afano mucho pues de leer filosofía porque a veces se me complica. Okay. Y es Fernando Savater, ¿no? Que a veces lo han tachado a Fernando Savater de ser así como muy light en sus cosas, ¿no? Pero bueno, vamos platicando un poquito como de entrada con él, ¿no? Como introducción, sí. Bueno, de hecho tiene un libro de introducción a la filosofía bastante interesante. De hecho, me gustaría empezar con el libro probablemente más conocido de él y probablemente el más light de todos los libros de él, que sería el de Ética para Amador, que es pues, precisamente el que viene más al caso, ¿no? Y él dice 3 ideas que a mí me parecen muy interesantes como para empezar a platicar, ¿no? Dice, ética es, primero, el arte de saber vivir, y yo lo agregaría de saber vivir bien. Ok. Segundo, dice, moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú y yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. ¿Okay? Normas de comportamiento que aceptamos como válidas. Y la tercera cosa que dice de entrada es, ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos a estos comportamientos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Ok, fíjate, me encantaría compartir la definición normal de ética y de moral. Para, ir encuadrando las definiciones, ¿no? Mira, por acá nos dice que ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Muy similar a lo que nos estás diciendo, pero con alguna ligera por ahí diferencia, ¿no? Digo que no es grande. Y moral nos dice que es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Y esta sí creo que es la más conocido, manejada, ¿no, Jonathan? Básicamente. Bueno, la diferencia radica, no diferencia, sino relación entre ética y filosofía en sentido estricto tiene que ver con que entre ética y moral, con que la moral es objeto de estudio de la ética, ¿no? Así es. Es decir, la ética es una disciplina filosófica, es como un estudio con diversos métodos, etcétera, que se practica, algo así como lo que hacen los científicos
Eso es lo que hacen los eticistas, pero dentro de la perspectiva filosófica. Entonces, es por decir, cuando estás hablando de economía, que es una materia, o en general, puedes hablar de una submateria en economía, y eso sería la ética. De la filosofía sería economía, y una materia dentro de la economía sería la ética. De acuerdo, Okay, tal perfecto. cual. Entonces, más o menos ahí está la relación. Ahora, a veces se suelen confundir, ¿no? Es decir, se habla de ética profesional, por ejemplo, de personas que son muy éticas en lo que hacen. Entonces, este concepto de esa forma se utiliza mucho, digamos, en el lenguaje cotidiano, ya fuera, pero dentro de la perspectiva ya como especializada, pues sí sería más bien una disciplina, un estudio, y la moral, eso sí podría ser una cualidad, que es precisamente lo que estudia Claro, la ética. ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues más o menos quedamos Sí. en el la mismo idea todo, general, ¿no? exactamente. De que más o menos estamos sobre lo mismo. Así es. La vez pasada, entonces, les platicaba que ¿cómo podemos hacerle para estudiar la moral, el comportamiento moral? Es presentarles a las personas dilemas morales. Y el más famosísimo de todos los dilemas morales es el del tranvía, que es aquel donde hay, por alguna razón extraña, una serie de personas en el tranvía, en la vía del tranvía, Sí. y hay la posibilidad de que se desvíe el tranvía, pero si se desvía va a atropellar a una persona. Claro. Y uno está parado en un punto en el cual está la palanquita esa que se puede mover los ejes de Exactamente, las conexiones. Ajá, y entonces lo puedes mandar hacia un lado o hacia otro. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Le moverías para que nada más atropellara a una persona, o no le moverías y que se fuera derecho y atropellara a las 5 personas? Así es. Y entonces aquí lo que se ve es cómo es que las personas toman decisiones ante este tipo de dilemas. Hay muchos dilemas morales. Así es. Hay unos más, les llaman más personales, y uno de esos es el de los hermanos que tienen relaciones sexuales, ¿no? Que también les ponen a las personas una serie de preguntas acerca de por qué creen que realmente está mal que los hermanos tengan relaciones sexuales, y entonces empiezan a investigar, pues a escudriñar cuáles son las respuestas y por qué si le atinan o no a esto, ¿no? Y nos tenemos que ir a un corte. Acuérdate que aquí no respeta el tiempo en el radio, y nos tenemos que ir a esta primera pausa. Les voy a recordar los teléfonos rápidamente aquí en cabina por si gustan comunicarse con nosotros. El tema está interesante. Pueden participar ustedes, por supuesto, aquí en el debate. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp se pueden comunicar también al 331 019 0712. Vamos corriendo a la primera pausa y regresamos aquí a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí. El debate y la plática se pone sabrosa. A veces afuera del aire se pone más interesante, pero bueno, así suele pasar. Te interrumpí, Gerardo. No te preocupes. De todos modos estábamos en la parte de la recapitulación de lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Cuando una persona le pones entonces una serie de dilemas morales, pues entonces te van a dar sus respuestas. Y lo que platicábamos la vez pasada y que recuerdo la sensación que tengo que fue de las cosas que más te chocaron, que fue que te decía que basados en una encuesta que está en internet y que después le hicieron en versiones en diferentes culturas y eso, se había llegado a la conclusión que nosotros tenemos un sentido moral, es decir, un sistema intuitivo de manera general para casos no familiares, es decir, sobre qué debemos de hacer en ciertas situaciones en específico, y que este sentido moral es independiente de la religión, el nivel socioeconómico, educativo, el sexo y las filiaciones políticas de las personas, ¿no? Sí, y de hecho te lo comento un poco, no me cuadraba en el sentido de que no llegaba a ser una cuestión racista, era intuitivo, era... y es que vamos para allá.
Esta teoría del sentido moral, de hecho, se basa en un filósofo más o menos conocido, que es John Rawls, sobre ese de la teoría de la justicia, ¿no? Que también en filosofía es más o menos conocido. Pero la idea básica que estaba detrás es que hay dos como fuentes sobre cómo nosotros generamos nuestro comportamiento moral. O es resultado de un razonamiento deliberado, y probablemente el campeón de esa idea es Kant, con su libro de Crítica a la razón práctica, o nuestras intuiciones morales están basadas en las emociones. Y esta es la postura de David Hume en un libro que es más o menos famoso, que es Investigación sobre los principios de la moral. Que ahí es esa parte donde Jonathan nos puede ayudar mucho para entender esta distinción entre las posturas racionalistas y estas posturas, no sé, intuicionistas, por decirlo de alguna manera. No sé cómo son los términos que utilicen en filosofía para eso. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto que se pueda, porque sí es complicado, ¿no? Sí. La teoría ética de Hume se conoce más bien como emotivismo, ¿no? En el sentido de que los juicios morales, es decir, la manera en la que yo califico moralmente una acción o un hecho, tiene su fundamento en las emociones, ¿no? Es decir, lo que sostiene Hume es que no estamos utilizando la razón, pues, sino las emociones. Y esto tiene su antecedente en su teoría del conocimiento, que él, hay que recordar que es empirista, es decir, los empiristas piensan que lo real es lo que existe en un sentido material, pues, y en ese sentido es que yo lo puedo percibir a través de los sentidos, ¿no? Entonces, nociones morales como los valores, el bien y el mal, por ejemplo, no tienen una consistencia material. Yo no los puedo observar. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría del conocimiento de Hume y de los empiristas, no existe, ¿no? Entonces, lo que yo diga acerca del bien y del mal, cualquier juicio moral no tiene, digamos, un referente empírico, es decir, no está diciendo nada acerca del mundo. Entonces, digamos que un juicio moral no puede ser ni verdadero ni falso, porque no está diciendo nada acerca del mundo en ese sentido. Es un constructo mental. Claro, tiene el mismo valor epistémico que un aullido de un gato, por ejemplo, ¿no? Es una idea que circula entre los filósofos analíticos. Entonces, en ese sentido, para Hume, si los juicios morales no están basados en la razón, porque no son susceptibles ni de ser verdaderos ni falsos, no se puede probar su veracidad, entonces más bien están basados en las emociones. Y los juicios morales de alguna manera no tienen la pretensión de presentarse como verdaderos, sino solamente como la pretensión de generar empatía, de que el otro sienta lo mismo que yo, más o menos, ¿no? Entonces esa sería la postura emotivista. Y por otro lado está la racionalista, en ese sentido, pues, que suponen que efectivamente son susceptibles de ser verdaderos o falsos los juicios morales, y se puede probar su veracidad. Y en ese sentido, en la medida en que yo pruebe la veracidad de un juicio moral, por lo tanto estaría obligado a actuar en consecuencia con ese juicio, pues, ¿no? Más porque o menos es verdadero. Claro. Sí, al final de cuentas. Digo, porque aquí surgen algunas preguntas que me encantaría que me auxiliaras, Jonathan. Por ejemplo, dentro en el mismo ejemplo que comentabas de las vías del ferrocarril o del tranvía, la consecuencia es dolor. O sea, ¿en cuál teoría entra el dolor como algo igual, constructo mental, o como algo verdadero? En muchos de los juicios morales existe una consecuencia a tus actos, y en esa consecuencia también puede tener una carga emocional, pero también tiene una carga racional. De acuerdo. Bueno, si pretendiera ser la de abogado del diablo de Hume, podría decir que efectivamente ocurre algo ahí, ¿no? Sí. O sea, las acciones tienen consecuencias reales, por ejemplo, el dolor. Claro. Pero la calificación moral del dolor, por ejemplo, un juicio moral como ¿no? Es malo causar dolor. Incluye el concepto del mal, que ese no tiene consistencia material, por lo tanto no es ni verdadero ni falso. Será verdadero que hubo dolor ahí, ¿no? Pero que sea malo que haya dolor, no es información acerca del mundo en ese sentido. Ahora, habrá que sentir el dolor para ver si es malo. Ajá, bueno, y ahí el concepto de mal ya no sería moral, ¿no? Es claro. como decir, estos tacos están malos. Sí, sí. Digamos, el concepto de maldad ahí no figura en términos morales, sino en términos de calidad, es cualitativo, eso es diferente, claro. Sí. Pero todo esto que está diciendo Jonathan y que suena muy abstracto, de hecho,
ha sido dos guías que han... Sí, nos marcan totalmente, por supuesto. Y la investigación en la moralidad, ¿no? La gran mayoría de las investigaciones que se habían llevado sobre este tema habían sido más bien racionalistas siguiendo a Kant. Pero de un tiempo para acá, y eso es lo que yo he venido a platicar, la mayoría de las investigaciones ahora apuntan a que la razón la tiene más bien Hume. Y toda la argumentación que yo les he estado diciendo es para precisamente sostener que hay mucho de verdad en esto, que es una buena forma de acercarnos al tema de la moral, la forma de David Hume basada en las emociones, ¿no? ¿Cuál ha sido básicamente el argumento que yo he estado diciendo? Bueno, que resulta que cuando este razonamiento o juicios morales que nosotros hacemos basados en las emociones, de hecho tenían una base cerebral. Y entonces lo que veíamos en la vez pasada era que cuando les ponías dilemas morales, si eran más el del tipo como del tranvía, donde se supone que tú tienes una idea sobre qué deberías de hacer, entonces se encienden áreas cerebrales que tienen más que ver con la razón. Pero cuando les empiezas a poner otros dilemas morales que también son como más emotivos, como este de los hermanos, se activan áreas cerebrales que tienen que ver más con la emoción. Pero que cuando tú tienes unos dilemas morales en donde hay un fuerte conflicto entre lo que podrías hacer y lo que no deberías de hacer, es decir, lo que por ejemplo, con el tranvía, lo más probable es que la mayoría de nosotros terminaríamos moviendo la palanca para que atropellara a una persona en vez de a 5, pero eso nos genera conflicto moral. Cuando hay conflicto es porque la parte racional y la parte emotiva están precisamente chocando, porque sabemos que estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer, que es causar daño, pero sabemos que estamos causando el menor daño posible. Y de hecho, una de las opciones es no hacer nada para no tomar la responsabilidad. Sí, de hecho eso es se llaman sesgos de omisión y sesgo de comisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en volviendo al dilema del tranvía, imagínense que están parados junto a una persona gorda, más gorda que yo, muy gorda, tan gorda que podría ser capaz de detener el tranvía. Y entonces en la situación hipotética lo ponen que estamos parados encima de un puente, el gordo y yo, y entonces vemos que del lado de atrás de nosotros están las personas paradas y viene el tranvía de frente. Entonces lo que tenemos es dos opciones: no hacer nada, o pensar aventar al gordo, porque lo va a detener. Así es. Entonces es algo para lo que iba, que ahí la mayoría de las personas consideran más malo hacer algo que cause daño que no hacer nada aunque cause daño. Exactamente. Ese es uno de los, se llama sesgo de omisión. Sí. Y es creo yo que de lo más común, ¿eh? Sí. Es de lo más, y en la sociedad lo vivimos. Y ese tipo de cosas lo que dicen es que hacemos eso porque de hecho consideramos que es peor hacer algo y dañar, porque eso de hecho nos genera más bronca el haberlo hecho. Y hay una justificación falsa, si tú gustas, pero hay una justificación de decir no intervine en el proceso natural de las cosas. ¿Sí me explico? O sea, no intervine. Y se iba a dar. Yo nada más no intervine. No hice nada. A diferencia de hice algo. Pero ¿recuerdas? Nada más por poner algo. Hay una fotografía famosísima que tomó fotógrafo, no me acuerdo ahorita qué, pero inclusive se ganó todos los premios habidos y por haber en fotografía, donde era un niño casi muerto de hambre en un lugar de África y estaba ¿cómo se llama? Un buitre, acechándolo para ya comérselo. ¿Conocen esa fotografía famosísima? No, claro. La persona que lo tomó después vivió el resto de su vida y terminó matándose, arrepentido por no haber hecho nada. Porque se dedicó a hacer su chamba, que era sacar fotos, y después le llegó el arrepentimiento y el remordimiento por no haber hecho nada. Ahora, ahí yo le doy totalmente la razón de que o sea, la verdad se hubiera flagelado, pero toda su vida. Porque puedo tomar la foto y después levantarme y aventar el condenado buitre, ¿no? Pues sí, algo así. Ahí sí, definitivamente, yo creo que tuvo un problema y un lapsus totalmente. Un lapsus, no haber hecho nada, sí, yo creo que ya fue grave. ¿Por qué? Porque normalmente en la moralidad del ser humano siempre ponemos por arriba al humano, a diferencia de todo lo demás. Sí. De todo lo demás. Pero nos justificamos matar a un perro, matar lo que tú quieras para salvar a un ser humano. Que también tiene su carga moral y tiene sus dilemas filosóficos.
pero esa tendencia tenemos, ¿no? Y tiene mucho que ver también con las neurociencias. Y más o menos hasta ahí me había quedado la vez pasada, sí. diciendo precisamente que había unas áreas cerebrales que se activaban ante ciertos dilemas morales y que nos daban entonces pie a pensar que sí esta propuesta de la moralidad basada en las emociones tenía de hecho también una forma de validación, era que tiene una base cerebral, ¿no? Tiene un sustento, sí. Ahora, la pregunta siguiente fue, bueno, entonces, ¿qué pasará cuando las personas tienen entonces lesiones cerebrales? La pregunta es, ¿cómo se comportan moralmente? Que es una pregunta muy interesante. Sí, y nos vas a ayudar a contestarla regresando de la pausa. Les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 331 019 0712. Me encantaría que participaran en el debate. Se está poniendo bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Y traes mucho material. Y ya volvimos. Y sí, hay un montón de material que todavía no alcanza a salir, pero vamos a apurarnos, Gerardo. O vamos tomándonos nuestro tiempo. Lo peor claro. que puede pasar es que otro día tengo que venir a terminar de platicar de eso. Que de hecho. Y nos van a tachar de moralistas. Nada de eso. Para nada. Ok, perfecto. Adelante, Gerardo. Ok, adelante. La pregunta entonces era, sabemos que participa el cerebro de alguna manera en la toma de las decisiones morales. Pero entonces la pregunta es, eso es en las personas normales, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa en las personas que tienen lesión cerebral? Claro. El inicio del estudio de este tipo de cosas empezó hace muchísimo tiempo con una persona que es un hito, algo que marcó las neurociencias, que es el caso de un señor que se llamaba Phineas Gage. Claro. Que es famosísimo. ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, él era un trabajador de las personas que estaban poniendo vías de tren, ahora que estamos hablando de todo eso. Y parte de lo que hacían, pues, es explotar, dinamitar pedazos de cerro, ¿no? Y trabajar con martillos y todo cosas así. En una de esas, bueno, lo que hacen cuando están ahí dinamitando es poner pólvora en unos agujeros y lo tenían que apisonar con unas barras de acero. Pero, pues, imagínense, apisonar pólvora, sí, pues, es estar jugando... Pues estar jugando con fuego, claro, ¿no? Claro. Y literalmente pues le fue muy mal. En una de esas se pasó de darle la pisonada. Chispa. Y entonces la pura presión hizo que estallara la pólvora y la barra de acero le pasó por debajo de la barbilla y le salió por la parte de arriba, si no me equivoco, a la izquierda. Y entonces, y al frente, que eso es lo importante, ¿no? Dos cosas sorprendieron a las personas. Primero, no se murió, porque la barra era de 1 metro de largo, le entró y salió volando todavía 20 metros y él no se murió. Y ni perdió el conocimiento, según la leyenda. Ajá. Estuvo aturdido, claro, pues imagínense, ¿no? Pero la segunda cosa que sorprendió a la gente, y es por lo que de hecho es conocido aún en la actualidad, es que Phineas Gage dejó de ser Phineas Gage. Tu personalidad cambió. Sí, personalidad cambió completamente. De ser una persona laboriosa, cumplida, trabajadora, bueno, bien, ¿no? Un buen trabajador. Terminó siendo una persona que tomaba muy malas decisiones en todo, ¿no? Peleonero. Sí. Era grosero, mal hablado. Sí, de todo lo malo, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es que su visión del mundo se restringió casi al puro presente. Ya no veía nada al futuro y solamente se dejaba ir sobre las ganancias inmediatas, ¿no? Y eso es malo. Una forma de demostrar precisamente esa ceguera al futuro es con una tarea que en neuropsicología se le conoce como el Iowa Gambling Task, o mejor traducido como el juego del azar de Iowa. Así es. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, resulta que entonces tenemos 4 barajas, la A, la B, la C y la D. Y las 2 primeras, A y B, son malas, en el sentido de que si tú empiezas a sacar barajas de esas 2, a veces te van a dar dinero, pero la gran mayoría de las veces te van a quitar dinero. Tanto que si sacas nada más de esas 2, vas a terminar debiéndole al investigador, ¿no?
En cambio, las barajas C y D son barajas que te dan, que de vez en cuando te quitan dinero, pero la gran mayoría de las veces te dan dinero. Y hay un dato muy interesante. Ajá. Sí, en las que a la larga pierdes, puedes ganar cantidades fuertes. Y en las que a la larga ganas pero cantidades pequeñas. Pero poco a poquito. Ajá. Entonces hay un sesgo muy interesante. Ese es el punto clave de esto. Porque las personas cuando sacan y de repente les dan mucho dinero, entonces dicen, pues aquí está. Se emocionan. Sí. Pero si empiezas a sacar, te vas a terminar dando cuenta que no es cierto. En cambio, las otras te irán dando poquito a poquito, pero sabes que te van a terminar dando. Lo interesante es que las personas normales, vamos a suponer que todos nosotros, a las 20 cartas, se supone que sí, ¿no? Que a las 20 cartas, las personas normales empiezan a elegir solamente de los mazos buenos y casi ya no escogen de los mazos malos. ¿Ok? Van aprendiendo. A las 20 cartas, más o menos, empieza a darse una declinación del número de cartas que eligen, ¿no? Pero en cambio las personas con lesiones frontales, como era el caso de este señor Gage, de hecho se dejan seducir por esos premios elevados. Sí. Y entonces siguen agarrando de las barajas malas y son inmunes al castigo. Es decir, por más que les están quitando dinero, mucho, cuando de vez en cuando les sale mucho dinero a favor, pues entonces siguen enganchados en eso. Y a largo plazo su estrategia es de pérdida, a final de cuentas, ¿no? Y entonces lo que hicieron un señor que se llama Antonio Damasio, que es famosísimo. Así es, contemporáneo. Que parece ser, a ver si es cierto, corren los chismes por ahí, ahorita que nadie nos está escuchando, de que pudiera venir a la FIL. Ah, qué interesante. Pudiera venir a la FIL, a ver si es cierto, porque como saben, la FIL estaba en el invitado de honor es Portugal. Y él es portugués. Él es portugués. Nada más que vive desde hace muchísimos años en Estados Unidos. Entonces estamos viendo por ahí algunas personas a ver si se le puede traer. Y lo curioso es de que siendo realmente un científico, es escritor, pero no crean que vende poquito. Vende mucho. Vende muchísimo. Entonces yo creo que sería un invitado fabuloso. Sí. Es muy buen escritor, aunque me cuesta mi trabajito leerlo, ¿no? Pero bueno. La cosa es que él hizo una investigación entonces con personas normales y personas que tenían lesiones en una parte muy específica de los frontales, que se llama región prefrontal, es decir, la parte de adelante de la cabeza, pero es una región que se llama ventromedial. La región ventromedial es la parte que estaría ventral, sería como la que está dirigida hacia la panza, por eso es ventral. Dentro. Ajá. Y la parte medial sería la parte que está, el cerebro sería como la de afuera sería la lateral y la de en medio donde está la división entre los dos hemisferios sería la parte medial. Así es. Ok. Entonces, imagínense una nuez que tiene esa división al centro, ahí cerquita. En la parte de la división. Exactamente. Bueno. Y entonces veía lo que hacían las personas entonces con lesiones ventromediales y lo que les decía, ¿no? Seguían, a pesar de todas las broncas que les estaba causando elegir cartas de los mazos malos, seguían sacando de ahí. Pero hay una parte que es bien interesante. Él no solamente les midió cuáles eran las selecciones que hacían de las cartas, sino les midió su sudoración. Con unos aparatitos en los dedos. Y lo que vio era que en las personas normales había grandes variaciones en los niveles de sudoración de las manos a lo largo del juego, con picos de sudoración que correspondían a cuando iban a elegir cartas de los mazos malos. Y bajaba cuando iban a tomar cartas de los mazos buenos. Es decir, la sudoración estaba indicando que sabían que estaban tomando un riesgo, pero lo curioso es que no lo sabían de manera consciente. Sí, así es. Ahí, que era lo que decías, ¿no? Sí. Y a esto le llamó Antonio Damasio la teoría del marcador somático, así se le conoce, que es básicamente tu cuerpo a veces sabe de antemano que estás haciendo tonterías. Sí. Por decirlo así, ¿no? Cuando estás tomando decisiones, ¿no? Y que de ahí, pues, mucha gente ha dicho, ¿no? Pues, hazle caso a tus tripas. A veces tienen razón. Entonces, en este caso en particular, sí tenían razón. De antemano sabían, aunque no lo habían hecho consciente las personas normales, que cuando iban a tomar de esas dos, les iba a ir mal. Y por eso su sudoración aumentaba.
Cuando comparó entonces el nivel de sudoración de las personas normales con estas personas de lesiones ventromediales, encontró que estas personas con la lesión no sudaban nada. Ahora, ahí hay un dato muy interesante. Phineas Gage, el área que se le afectó tuvo que ver con la parte racional. Eso también es algo muy interesante, o sea, es la parte de la corteza prefrontal, la que fue la que sufrió el mayor daño, y al mismo tiempo le inhibió la parte emocional. O sea, ahí para la araña. No, es todo un caso, por eso es tan conocido. Les digo a mis alumnos, hay 3 o 4 casos que deben de conocer en neuropsicología. Uno es el de este señor, el otro es el paciente HM, el otro es el paciente TAN. HM tiene que ver con la memoria y TAN es el del lenguaje, ¿no? Claro. Son los que se deben de saber de quiénes son. Sí. Pero él fue la inauguración sobre la investigación de la parte frontal del cerebro, que es curioso, que no se creía que fueran tan importantes, porque inclusive hubo un señor que se le ocurrió hacer, para calmar a los pacientes psiquiátricos, pues mocharles la parte que tiene que ver la conexión entre los frontales con todo el resto, y le terminaron dando el premio Nobel de Medicina, que fue las lobotomías. Exactamente. En eso consisten las lobotomías, en desconectarlos con unos estiletes, y en su momento fue muy bueno, porque los cuates era muy difícil de tratar, de controlar, no había tratamiento realmente. Y entonces con eso se les bajaba la agresividad, los amansaba. Pero controlar a una persona con problemas es difícil, entonces sí fue mucha ayuda, no la mejor del mundo. Por supuesto. Hasta que aparecieron los antipsiquiátricos, que eso es ya otro rollo, ¿no? Claro. La cosa es que entonces Antonio Damasio puso a estas personas, dijo, ok, ya vimos que toman malas decisiones en esto de las cartas. Ahora, ¿qué pasa cuando los ponemos ante los dilemas morales de estos que hemos estado hablando? El clásico dilema del tranvía. Y entonces vieron una cosa muy curiosa. Era la competencia moral de ellos era normal, pero su actuación era anormal. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de competencia es que distinguían entre las acciones que eran moralmente lícitas e ilícitas y daban justificaciones de nivel avanzado. Es decir, racionalmente estaban bien, como diría Kant que debería de ser. Si tú entonces tienes sabes qué está bien y qué está mal y puedes justificarlo de manera racional, entonces deberías de actuar en consecuencia, pero no lo hacían. Su actuación era la siguiente. Primero, no tenían el sesgo de emoción, el que hablábamos hace ratito. Para ellos era lo mismo empujar o no empujar al obeso. Si tú ibas a salvar a alguien, eso era lo que importaba. No a alguien, a muchos contra poco, esa era la diferencia. Y la otra cosa que tienen es lo de la doctrina del doble efecto. Déjense, las leo para ver si me doy a entender, ¿no? Dice. Pero ¿qué te parece si la lees regresando a la siguiente pausa? Te digo, para no dejarte a medias. Les recuerdo rápidamente teléfonos en cabina, 31 22 11 90, 36 47 18 83, vía WhatsApp, 331 019 07 12. Vamos corriendo a la pausa y ya nos está llegando por aquí algunos mensajitos que vamos a darle salida regresando de ella. Y regresamos aquí a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Quiero agradecer sus llamadas y se me hace una pregunta interesante, Gerardo, Jonathan. Dice, ¿qué sucede cuando una persona deliberadamente actúa en forma inmoral? O sea, deliberadamente. Pueden suceder muchas cosas. Puede ser desde que tenga algún problema psicológico, porque como lo platicó en el programa anterior Gerardo y como lo hemos platicado en existe una relación estrecha del ser moral con ciertas partes del cerebro. O sea, es lo natural en el ser humano. Y ahí platicamos la vez pasada hasta las neuronas espejo que tienen que ver con la empatía, de ponerme en el lugar del otro, etcétera. Lo natural es ser moral. Y cuando tú actúas en contra de forma deliberada,
pues estaríamos hablando de algún problema, no sé, psiquiátrico, de a lo mejor... Ese sería un nivel de análisis. Sí, claro. Ajá. Otro sería, pues claro, ¿por qué las personas se portan mal? Pues porque les conviene, porque les da utilidad, porque les reporta algún beneficio Siempre. que no podrían conseguirlo de otra manera. Siempre. Yo no podría conseguir probablemente $1,000,000 trabajando durante, no sé, 10 años, pero si voy y robo un banco, pues claro que voy a tener, y eso es una gran motivación para hacerlo, ¿no? Aunque por otro lado, pues hablábamos del remordimiento, de los ejemplos que dimos, que existe. Yo soy de la creencia, y digo, lo vemos en toda nuestra sociedad, que existe esta tendencia hacia la moralidad. Sí. Afortunadamente. Esa es la posición mía también. Afortunadamente. Ahora, habría que ver también, cuando se dice actuar de forma inmoral, pues, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque puede haber una persona que, que no asuma una norma, ¿no? O sea, que diga, yo no concuerdo con esa norma, que para la generalidad pase por ser una norma correcta, pues, no la acepto y actúo, digamos, en contra de esa norma, pero ahí digamos que habría una justificación previa, ¿no? Y precisamente una justificación moral, pues. Ahí te va una norma sería andar con ropa en la calle. Esa sería una norma, ¿ok? Y una cuestión eminentemente moral, bien y mal, que es lo digo desde mi perspectiva, que hablábamos del dolor, etcétera, es causarle el dolor a alguien por gusto. Ese es el punto. De hecho, toda esta teoría que estoy diciendo va hacia ese punto. Dice, hay dos tipos de normas, las convenciones sociales y las convenciones morales. Una convención social, la diferencia que existe entre la otra es el daño a las personas. En la medida que generas daño en las personas, entonces estás hablando de una cuestión moral. Exactamente. Si no, es una cuestión social. Así es. Y entonces ahí no hay tanto problema en romperla. Sí, porque es una norma, es una convención. Y digo, igual, no hay entre comillas, igual va para el bote. O sea, sí, claro, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo que salir y estarle enterrando cuchillo a cada persona que va pasando. Aquí la cuestión, una manera creo que muy práctica de diferenciar una acción moral de una no inmoral, sino amoral, es decir, que no está dentro del ámbito de lo moral, es si se puede calificar a la persona como buena o mala por haber hecho eso. Entonces, una persona por estar desnuda en la calle, no podríamos decir que sea una mala persona. No, totalmente de acuerdo. Otros adjetivos, como persona descarada, etcétera. Totalmente de acuerdo. Esa es una norma, y coincidimos en que es una norma. Que, cuando no había ciudades, pues así andábamos todos. Y no había una connotación moral en ello. Todos andábamos en pelotas, no pasaba nada. Ahora es una convención, pero aún en ese entonces estar enterrándole un cuchillo a todos los que pasaran era mal visto por la misma tribu, ¿no? Y ahí no había tantos impactos. Y de hecho, parte de la plática que quería era terminar dirigiéndola hacia allá. Mi idea era ver lo de las lesiones y luego después ver lo de la psicopatía y después ver lo de la violencia, pero después pasarme a la parte buena, porque las personas son altruistas, por supuesto, generosas y todo eso. Eso es todo. Mi plan de la plática va hasta allá y según yo todo tiene relación. Pero bueno, no sé si hay más plática. Nada más, Gloria Martínez, gracias por estar, por reportarte. Dice, voy llegando, pero sí alcanzo a escucharlos. Yo creo que en el carro también venía. Fíjate que es muy común, te lo platiqué, que en esta hora la gente va en tránsito, va en vehículo. Sí, pero también. Bueno, qué bueno que son buenos escuchas. Exactamente. Los tenemos cautivos. Sobre todo si están en embotellamiento como el que estaba aquí afuera. Así es. Y digo, el tiempo se nos viene encima, Gerardo. Es que por favor. Muy rápidamente, entonces la idea es que las personas con lesiones cerebrales en los dilemas del tranvía se portan, o sea, dan buenas racionalizaciones de por qué deberían de hacer o no hacer cosas, pero tienen una actuación amoral en el sentido de que no tengan el sesgo de omisión y tienen la doctrina del doble efecto, que dice, es permisible dañar a alguno como un efecto colateral por hacer un bien mayor, pero está prohibido dañar a alguna otra persona como un medio para conseguir ese bien mayor. ¿Okay? El problema con las personas con las lesiones cerebrales es que son utilitaristas extremos, carecen de contrapesos emocionales. Cuando una persona entonces es un utilitarista extremo, donde dice ante todos los dilemas que le pongas, es que digan, pues es claro, si vas a salvar a 5 contra 1, pues matas a 1 y ya estuvo, ¿no? El problema de esas personas es que no tengan remordimiento por lo que hacen. Por supuesto. Y ese es el problema, por ejemplo, con los psicópatas.
psicópatas. Total, es lo que te iba a decir, son psicópatas en potencia. Sí, O sea, sí. Si no es que ya Y son eso es- total, claro. Ajá. Y de hecho, entonces, esta cuestión de las lesiones nos lleva directamente a la cuestión de la violencia y de la psicopatía. Por Porque supuesto. entonces, claro que uno se va a preguntar, entonces será el caso de que las personas malas, ahora que todos estamos Ujú, preocupados ujú, ujú. y de alguna manera ya molestos, alterados, Claro. y nos ha tocado de alguna manera toda esta violencia que hay en México, pues entonces nos preguntamos, que algo se explicará las neurociencias y la psicología de todo esto que está pasando. Yo creo Bueno, que sí, pero hasta a un cierto nivel, claro, ¿no? Sí, no, y aparte hay No que es toda la tomar en cuenta, explicación. hay que tomar en cuenta un punto, digo, que se está dando ahorita con estos debates de cafetería, donde no sé si lo han notado, hay gente que miente sabiendo que miente, y hay gente que miente sabiendo que miente, pero pensando que lo hace por bien. Ay, qué complicado. Sí, sí, o sea, que te dice, yo voy a mentir en contra de tal candidato para beneficiar a tal candidato, aunque sé que es mentira. Ujú. O sea, ahí tiene una implicación moral. Sí, y lo claro. estamos viendo, en este momento lo estamos viendo de forma descarada. Porque ahí dice, yo estoy haciendo un mal, pero lo justifico. Moralmente. Y generalmente Sí. bueno, dependiendo de la postura que se tenga, hay quienes actúan, digo, no son absolutas, es decir, no Sí, quiere decir no, que cada claro, persona claro, actúe claro, de fijo por una postura. Siempre. No, y a por la veces es otra. ignorancia, nada más miento Claro. porque me dirigieron y lo repito. Pero hay quienes actúan en función de principios, es decir, Ujú, para mí es ujú. incorrecto mentir y no voy a mentir, Así y es. si lo hago voy a saberme como una mala persona en ese sentido. Ajá, ajá. Pero hay quienes actúan en función de consecuencias, es decir, Ok. no es bueno mentir, sin embargo existen ocasiones en las que mentir es justificable, ¿no? Ujú. El fin Entonces tal justifica vez los pueda medios. ser una justificación, bueno, voy a decir una mentira, pero es para salvar a México, o qué sé yo, ¿no? Por ahí. Exactamente, sí, Ajá. no, sí. Pero realmente sí tiene una cierta implicación moral desde las dos perspectivas. Claro. Ahora, generalmente cuando queremos justificar nuestras mentiras o nuestros actos amorales o inmorales, como lo quieran llamar, metemos el raciocinio. En fin, yo nada más, ya la última parte que Sí. quería hablar, y no sé qué tanto tiempo tenga. Unos 4 minutillos. Ok. Hasta aquí entonces las investigaciones de Antonio Damasio, ¿no? Ujú. Hemos dicho, hay bases cerebrales para las decisiones morales. Él encontró también que las personas con lesiones cerebrales tenían entonces decisiones utilitaristas. Pero la siguiente pregunta que se hizo es, ¿y qué pasará si las lesiones vienen desde muy chiquitas las personas? Ahora sabemos que hay plasticidad Sí, cerebral. Sí. Y entonces se preguntó, ¿qué pasará con una persona que tuvo una lesión en el mismo lugar que estos otros señores, Ujú, en la corteza ujú. prefrontal ventromedial? Y ahora les ponemos los dilemas éticos. Bueno, se encontró que a pesar de que habían sido hace muchísimos años, las personas seguían siendo utilitaristas extremos. Es decir, Interesante. no habían cambiado No hubo una ni génesis ni neuroplasticidad para suplir para suplir la zona esto. dañada. Ajá. Y eso es una Interesante. mala noticia. Sí, es mala noticia y sería interesante saber por qué. A lo mejor no lo considera nuestra genética no considera como indispensable desarrollar este tipo de habilidad. Porque otras habilidades sí sabemos Podrían que existe recompensar. neurogénesis Ujú. y neuroplasticidad a efecto de volver a generar las conexiones para volver a adquirir estas habilidades, Ujú. como pudiera ser desde caminar. Ujú. Y caminar sí es algo indispensable para nuestra supervivencia. Sí. Posiblemente por ahí vaya, digo, porque somos la genética y la naturaleza sí son utilitarias. Eso sí. Eso sí son Y utilitarias son tremendamente. ciegas morales. Inmorales. Totalmente. O morales, ¿no? No, Sí. no existe una decisión moral, la naturaleza es utilitaria. Y ya nada más para redondear, estas personas adultas que habían tenido una lesión cuando chiquitos, Ujú. lo que se vio es el mismo patrón. Sus habilidades cognitivas eran normales, es decir, tenían un CI alto o Ok, normal ok, o algo así. ¿sí? Pero cuando les ponían las tareas de valoración moral, que en este caso utilizaron las tareas de Lawrence Kohlberg, fue discípulo de Piaget, Ujú. se veía que su nivel de desempeño era muy, muy bajo, como de niños, literalmente. Ok. Nada más una cosa, en los niveles de desarrollo de Kohlberg sobre la moralidad, tiene 6 niveles. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría Sí, de sí. las personas, nada más llegamos al nivel 4.
Interesante. Ajá. El 5 y el 6 solamente para una minoría, muy minoría de adultos que probablemente sean filósofos. No. Por el nivel de justificación que pueden lograr sobre las acciones que hacen. Claro, o sea, demasiado raciocinio. Sí, y ese es el problema en la teoría de Piaget y de Kohlberg, en la teoría de la moral. Pero bueno, eso es otra cosa que ya platicaremos en su momento. Por supuesto. Y el tiempo, pues, ¿qué crees? Se fue. Ya se nos vino encima. Quiero Bueno, agradecer de nuevo que hayan gracias estado por la por aquí. invitación. Los Muchas dos, gracias. muchísimas gracias. El programa se fue rapidito. Y quiere decir esto que fue un muy buen programa. Muchísimas Esperemos gracias que por los haber estado por aquí. escuches así Gracias. les haya No sé si parecido. gustan dar algún medio de contacto por si alguien se quiere comunicar con ustedes. Bueno, yo ya lo he dicho, mi correo electrónico, un poco complicado, pero es el que utilizo para esto, es JU de Juan, Ujú. GE de Gerardo, MA de Martínez, la B de burro, por borrayo, el número 1, @yahoo.com.mx. Perfecto, pues ahí está. Jonathan, no sé si quieras dejar algún medio de contacto. Sí, mi correo es Jonathan Flores Filos, como de filosofía, todo pegado, @hotmail.com. Perfecto, pues nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Ustedes allá en casa, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Tenemos esta cita como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche y no me quiero despedir sin antes agradecer a Juan Ruiz que estuvo ahí en controles. Yo le digo Juanito, a veces me da pena, no sé si no te guste, pero pues bueno, ya te veo chavito. Rosy, muchísimas gracias también por haber estado en producción. Nos escucharemos entonces el día de mañana a las 8. Tenemos esta cita. Chao, muy buenas noches.